Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Están desanimados? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Bendito y alabado eres el Señor. Hermanos, hoy estamos en la sección final del estudio bíblico que les he presentado. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un repaso de lo que concluimos la semana pasada. Amén. Número 1, concluimos con el tema de la resurrección de Jesucristo. Y hemos visto que Jesucristo no resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo. Número 2, concluimos que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es una iglesia cristiana. Por definición solamente, si buscamos la definición de esta iglesia, vemos que católico quiere decir universal. Así que esta iglesia no es una iglesia cristiana, sino que es la iglesia universal. Amén. Número 3. Examinamos el título del Papa, que es el Vicaris Filii Dei, que significa un vicecristo o un vicario de Cristo. Y yo no sé cuántos de ustedes han tomado el tiempo de buscar en la palabra de Dios, pero este título no existe en ningún lugar en la Biblia. Y también vimos que cuando sumamos el nombre, o sea, las letras del nombre de este título, vemos que es el ¿qué? El 666. Amén. Cuarto, la marca de la bestia, o sea, el 666, concluimos que va a ser algo físico. O sea, no va a ser algo en cuanto al seguimiento de una doctrina. Amén, porque muchas personas están especulando esto, no, porque es el seguimiento de esta doctrina o de esta otra doctrina y demás. Pero no, tiene que ser algo físico, porque si no es algo físico, cualquiera puede decir, yo soy católico. Amén. Así que tiene que ser algo físico que se puede identificar, que lo puedan comprobar. Y número 5, concluimos que en ningún lugar en la Biblia encontramos que Jesucristo ordenó ni implicó que se dejase de guardar el mandamiento de su Padre, o sea, el Sabbat. Es más, Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva guardaron el Sabbat. Amén. Esto fue lo que concluimos todo la semana pasada. Y ahora, como les dije la semana pasada, existen muchos que dicen que Pablo enseñó que Jesucristo había abolido la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Pero a estos que piensan de esta manera, siento informarles que este no fue el caso. Y digo esto porque en su advertencia acerca de las falsas doctrinas a Timoteo, en 1 de Timoteo 1, del 8 al 11, encontramos que Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, y les voy a leer de la Reina Valera actualizada de 2015 para que entiendan bien. Dice, sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendada. Estamos viendo aquí que en ningún lugar Pablo está diciendo que los 10 mandamientos quedaron fuera. Él nos dice que la ley es buena. Y a continuación hace una lista de algunos de los 10 mandamientos. Pero si la ley de Dios fue abolida entonces, ¿por qué nombró claramente algunos de los 10 mandamientos? Si Cristo abolió la ley de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Pablo menciona algunos de los 10 mandamientos? Hermanos, no hay duda alguna
de que algunas de las cosas que Pablo dice o escribió son difíciles de entender. Amén. Y es por eso que Pedro escribió esto en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Él dijo: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Así que podemos ver aquí que las palabras de Pablo en ocasiones, dice Pedro, el apóstol, son difíciles de entender, y algunos las manipulan y la tuercen. ¿Para qué? Para su propio beneficio, para engañar a las personas, etcétera, etcétera. Pero existen numerosas escrituras que pueden ser fácilmente comprensibles, y donde Pablo enseñó a la iglesia cristiana primitiva y nos enseña hoy que los 10 mandamientos no fueron abolidos y han de mantenerse. Las enseñanzas de Pablo en ocasiones son difíciles de entender y pueden ser fácilmente manipuladas, como advirtió el apóstol Pedro. Y ya hemos visto el ejemplo de la epístola a la iglesia en Colosas, y aprendimos que la iglesia guardaba ¿qué? El Sabbat, ya que Pablo era un estricto seguidor de la ley. Recordemos quién era Pablo antes de venir a los caminos del Señor, antes de tener el encuentro con el Señor. Era un estricto seguidor de la ley. Así que él nunca hubiera dicho, no, hay que apartarnos de la ley. Nunca hubiera dicho tal cosa. Él nunca hubiera dicho nada contrario a guardar los 10 mandamientos. Sin embargo, los falsos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia criticaban a las personas con la intención de destruir y o dividir la iglesia. Otros versículos que con frecuencia son usados por los que se oponen a la observancia del Sabbat y que tratan de convencer a las personas de que no hay que guardar el Sabbat es en Romanos 14, del 5 al 6. Y vamos a leer esto para que ustedes entiendan bien lo que les estoy diciendo. Romanos 14, del 5 al 6 dice: y uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y a primera vista, estos versículos aparentan claramente indicar en que no existe diferencia alguna entre los días, y que las personas pueden guardar el día que deseen para el Señor, mientras tanto lo hagan ¿qué? Con buena intención. Hermanos, pero como yo he predicado en numerosas ocasiones, con las buenas intenciones y $2 te puedes comprar un café, pero con buenas intenciones no vas a llegar al cielo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has aceptado su palabra, si tú no guardas su palabra, no te vistas que no vas, porque las buenas intenciones no sirven para nada. Bueno, pastor, pero ¿qué está pasando? Porque es que a mí me parece que esto está diciendo aquí que cualquier día puede ser bueno. Hermanos, pero la razón por la que muchos interpretan estos versículos de esta manera es porque los han tomado fuera de contexto. Escuchen bien. Digo esto porque cuando leemos los versículos en contexto, los versículos del 1 al 6, se hace muy evidente que aquí Pablo no está hablando ni implicando nada acerca del Sabbat. Escuchen bien. Cuando leemos estos versículos en contexto, se hace muy evidente que aquí Pablo está hablando de la dieta y del ayuno. Si lo tomamos fuera de contexto, bueno, cualquier día, no. Aquí Pablo está específicamente hablando de la dieta y el ayuno.
En mi investigación yo no he encontrado ningún versículo en la epístola a los romanos que hable del día de reposo o del sabbat. Amén. Así que leyendo estos versículos en contexto podemos correctamente concluir que cuando Pablo aquí menciona días, él no estaba hablando acerca del sabbat o de guardar cualquier día para el Señor que mejor nos convenga o que pensemos que sea mejor. Para que puedan entender esto mejor de lo que les estoy diciendo, debemos conocer algunas tradiciones judías que existieron en ese entonces y que aún permanecen. Y en ese entonces y aún hoy existían muchos judíos que eran o son vegetarianos. Existen muchos judíos que eran o son vegetarianos. Y es por eso que en el versículo 2 vemos que Pablo dijo, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otros, que es débil come legumbres. Estamos viendo. Algunos dicen, no, comer carne no, eso es en contra. Estos son los ortodoxos, más o menos, ¿no? Son vegetarianos, comen solamente vegetales. Otra tradición judía de ese entonces y aún hoy es que ellos ayunaban o ayunan 2 veces por semana, lunes y jueves. Y esto es algo que queda bien grabado en Lucas 18 del 11 al 12. Y lo que les voy a leer ahora, estoy seguro que todos aquí hemos leído muchas veces, pero que no sabíamos exactamente el significado de ellas. Lucas 18 del 11 al 12, que dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y yo quiero que veamos lo que nos dice aquí. Oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que tengo. Y quizás cuando hemos leído esto previamente no sabíamos por qué es que dice ayuno 2 veces a la semana. Es que esa era la tradición. Y esa es la tradición para muchos judíos hoy en día. Y recordemos que el ayuno no es estar 24 horas sin comer, que el ayuno puede ser de diferentes maneras, abstenerse de algo. Amén. Así que habiendo leído estos versículos en contexto y teniendo un muy breve conocimiento de las tradiciones judías, podemos claramente ver que Pablo no estaba hablando del día de reposo, ni tampoco que el día de adoración oficial, o sea que es el sabbat, era cualquier día. Lo que Pablo aquí enseñó es que no se criticaran en cuanto al día de ayuno que guardaban y en cuanto a lo que comían o dejaban de comer. Esto es el contexto de estos versículos. Pero si los tomamos fuera de contexto, suena como que puedes guardar cualquier día y hacer cualquier cosa. Amén. Ahora, ¿cuál fue el mensaje principal de Pablo? El mensaje principal de Pablo fue que no se fijaran tanto en las cosas de los hombres, sino que se fijaran ¿en quién? En Dios. En Dios. Que pusieran a Dios por encima de todas las cosas. Como he dicho siempre, primero Dios, después todo lo demás. Bueno, pastor, pero ¿qué me dice de Jesucristo y los 10 mandamientos? Bueno, algunas personas que están renuentes a guardar el sabbat como el día de reposo e insisten que el sabbat no es para los cristianos. En casi todo caso tratan de afirmar su posición doctrinal diciendo que Jesucristo nunca dijo que lo guardara. Y usan Mateo 19, del 16 al 19, como base de su doctrina. Así que vamos a leer ahora estos breves versículos y vamos a meditar no solo en lo que contienen. Escúchenme bien.
no solo vamos a meditar en lo que contienen, sino vamos a meditar en lo que no contienen. ¿Me están siguiendo? Fíjense bien. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda alguna, Jesucristo aquí no mencionó el Sabbat. Dile que tienes al lado, no mencionó el Sabbat. Pero lo que sí dijo y está claramente escrito es que él dijo, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y en los versículos paralelos a esto, que es Marcos 10, del 17 al 31, y Lucas 18, del 18 al 30, encontramos que Jesús tampoco mencionó el Sabbat, pero que dijo, los mandamientos, sabes. Y una cosa que era muy común y que debe ser muy común para todo cristiano fiel, es el conocimiento de los 10 mandamientos. Todos los judíos de antigüedad y hoy en día conocían los mandamientos de Dios y todos perseveraban en cumplirlos. Y esto es algo que todo cristiano fiel debe hacer. Tenemos que perseverar en guardar la palabra de Dios. Amén. Porque si no estamos perseverando en guardar la palabra de Dios, entonces ¿cómo podemos llamarnos creyentes? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? Si hacemos lo que nos da la gana. Si no tenemos unas reglas que seguir. Sería un desorden completamente, una cosa absurda, amén. Pero hasta ahora he probado que Jesucristo no mencionó guardar el Sabbat. Así que esto quiere decir, tiene que significar que el Sabbat no es para los cristianos, ¿verdad? Porque Jesucristo no lo mencionó. Pues la respuesta a esto es un redondo no. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en estos versículos Jesucristo no mencionó nada acerca del primer, segundo o tercer mandamiento. Escuchen bien. ¿Se acuerdan que le dije que nos íbamos a fijar en lo que había mencionado, pero también en lo que no había mencionado? Él no dijo nada acerca del primero, segundo o el tercer mandamiento. Así que decir que los cristianos no tienen que guardar los 10 mandamientos, específicamente el Sabbat, porque Jesucristo no lo mencionó, es una cosa un poquitico rara, ¿verdad? Porque si seguimos esa filosofía, esa manera de pensar, entonces también tenemos que decir que los cristianos no tenemos que guardar el primero, el segundo y el tercer mandamiento. Jesucristo no lo mencionó, así que no hay que guardarlo. ¿Y cuáles son estos mandamientos? Porque si seguimos esta filosofía, esto quiere decir que podemos completamente ignorar el primer mandamiento que nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Podemos completamente ignorar, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Podemos completamente ignorar esto. Como Jesucristo no lo mencionó, entonces podemos completamente ignorar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Hermanos, la realidad es que decir o pensar de esta manera es algo absurdo. Es algo absurdo. Porque Jesucristo no lo mencionó, quiere decir que no lo tenemos que guardar. ¿Hace eso sentido en sus mentes? ¿Verdad que no,
A través de la historia han existido falsos maestros que lentamente introdujeron herejías en la iglesia de Cristo. Y lamentablemente existen numerosas iglesias que han seguido estas filosofías, que han seguido estas doctrinas ciegamente. No, porque lo aceptamos por fe, incluyendo la nuestra. Pero gloria a Dios, que a través de su palabra, Él nos revela su verdad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con esto voy a concluir. Durante estas últimas semanas les he presentado un breve estudio acerca del verdadero día de reposo y acerca de el verdadero día de resurrección de Jesucristo. El estudio que les he presentado no ha sido un estudio exhaustivo acerca de estos temas, e inicialmente fue presentado a los fundadores de la Iglesia del Nuevo Pacto en el año 2014. 2014. Y fue presentado con la intención de conducir a todos a servir a Dios de la manera que Él demanda en su palabra. Y les voy a decir algo, no hicimos ningún cambio, porque no se hizo ningún cambio. Amén. Pero yo tenía este tema puesto en oración. En oración, pidiéndole al Padre que nos guiara a su voluntad y no a la nuestra. Hermanos, yo estoy completamente consciente de que a nadie le gusta el cambio. A nadie le gusta el cambio. La primera reacción humana al cambio, escuchen bien, es oponerse y resistir. Se los digo porque no solamente en la iglesia, sino en el mundo secular. Yo estuve a cargo de una gran cantidad de hombres y mujeres, más de 250 empleados que estaban bajo mi responsabilidad. Y cuando había que hacer un cambio, lo primero que hacían todos, o la mayoría de ellos, era rebelarse. ¡Ah, ese capitán! No, porque ese está loco, tú sabes lo que quiere que yo haga. Y eso es humano, es lo primero. Lo primero que las personas hacen es esto. A nadie le gusta el cambio. Pero ¿cómo podemos resistir o ir en contra de la palabra de Dios? ¿Somos nosotros, conocemos nosotros más que Dios? ¿Cómo podemos resistir nosotros la palabra de Dios? ¿Todavía crees que la ley de Dios no se aplica a los cristianos porque Cristo la abolió? La realidad es que sería absurdo continuar pensando que la ley de Dios no se aplica a los cristianos, cuando el mismo Cristo nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué dijo el Señor esto? El Señor dijo esto porque estos dos mandamientos originan en la ley de Dios. En la ley de Dios. Nosotros solo nos regimos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, yo me rijo por la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien que hay muchas doctrinas y muchas cosas que se dicen por allá afuera que aquí no se dicen. ¿Por qué? Porque no están en la palabra de Dios. Si no va con la palabra de Dios, de aquí no se predica. Así que nos regimos por la palabra de Dios. Así que espero que a través de este breve estudio bíblico le hayas podido enseñar la verdad de Dios. ¿Fue el día de reposo solo para los judíos, como muchos suelen decir? La respuesta es no. No.
Y esto es algo que el Señor nos dice claramente en Marcos 2:27, que nos dice así: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El día de reposo fue creado para el hombre. Esto incluye a todos. Vamos a pensar esto. ¿Se cansó Dios porque había creado el mundo? Dios es todopoderoso. Dios no necesita descansar. No necesita descansar. ¿Fue creado para quién? Para el hombre. Hermanos, si hemos aceptado a Cristo el día de reposo es para ti y es para mí. Dejemos de seguir tradiciones establecidas por hombres que solo sirven para apartarnos de Dios. Y vamos a fijar nuestra vista, ¿dónde? En la palabra de Dios. En Isaías 66:23, que habla del milenio, dice esto: de día de reposo en día de reposo, dile que tienes al lado, de día de reposo en día de reposo. ¿Están extendiendo lo que está diciendo aquí? Esto es en el milenio, esto es lo que va a suceder. El Señor está dando lo que va a suceder, cómo van a suceder las cosas en el milenio. Dice, de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No dijo el primer día de la semana, no dijo los martes, no dijo los miércoles, fue bien específico y dijo que de día de reposo en día de reposo. Esto es lo que va a suceder. Y este principio bíblico es el que este ministerio de ahora en adelante seguirá. De día de reposo a día de reposo. Dejemos de seguir tradiciones establecidas por hombres que nos alejan de la presencia de Dios y sigamos ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Así que les anuncio hoy que a partir del nuevo año, es decir, en solo 3 semanas, porque estamos ya a fin de año, a partir del nuevo año, nuestras reuniones para alabar y escuchar la palabra de Dios será movida del domingo al principio del sábado. Escúcheme bien. Vamos a moverlas del domingo al principio del sábado. O sea, el viernes a las 8 de la noche. El Señor nos dice, de día de reposo en día de reposo vendrán a alabar. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Iniciando en el 2019, nuestras reuniones serán los viernes a las 8 de la noche. Pastor, esto es un cambio drástico. Hermanos, es un cambio drástico, pero recordemos que si no cambiamos, no estamos agradando a Dios. Pablo también le dijo a la iglesia primitiva que no se conformaran a las cosas de este siglo. Y nosotros no podemos conformarnos a las tradiciones y a las doctrinas inventadas por hombres que solo sirven para desviar a los verdaderos creyentes de la verdad de Dios. De día de reposo en día de reposo vendrán a mí, dijo Jehová. Y esto es lo que esta iglesia, comenzando un nuevo año, hará. Amén. Gloria a Dios.